Bueno, vamos a continuar con las herramientas básicas que vamos a utilizar a la hora de hacer esta ilustración. Eh, bueno, lo primero sería abrir un documento de un tamaño decente, un tamaño A4 por lo menos, o A3, para asegurarse de que tengamos una cierta resolución. Eso lo hacemos en International Paper, acá en el preset. Bien, y para comenzar con las herramientas que vamos a utilizar para esta ilustración, em, vamos a ver qué pinceles vamos a utilizar. Photoshop es una herramienta muy versátil, eh, de la cual vamos a utilizar un porcentaje muy chico. Eso es una decisión personal. Lo que busco en general son pinceles que respondan de una forma simple a lo que yo estoy haciendo. Hay muchísimos pinceles que uno puede bajar, de diferentes artistas y pinceles de efectos especiales. Por el momento y para esta ilustración en particular no me interesa trabajar con nada muy complicado. Voy a trabajar con un pincel duro, un pincel blando y un pincel y un par de pinceles con textura. Básicamente es eso. Para elegir el tipo de pinceles que vamos a utilizar, entremos al menú de pinceles aquí arriba. Vamos a hacer un cambio primero. Vamos a entrar a que sean vistos a través de Stroke Thumbnail, que es el trazo, un thumbnail del trazo, el tipo de trazo que cada pincel hace. El pincel que estoy buscando en este momento es este pincel, un pincel que responda a la presión, agrandando su diámetro, bordes definidos. Em, este pincel sería utilizado para la parte más gráfica del dibujo, o sea, líneas. Es un pincel que sirve muy bien para la parte de boceto, y tiene un efecto similar a lo que podría ser una pluma. Em, este pincel se utiliza para generar luces y sombras también, de una forma muy contrastada. Entonces es un buen pincel para los comienzos de la obra. Apretando la tecla Alt puedo tomar el fondo y utilizarlo a la vez como una goma, con la cual se puede borrar e ir también redibujando los diferentes elementos. Este pincel a la vez puede ser utilizado en un gran formato para generar planos de color, que pueden servir también para comenzar los pasos de coloreado. Entonces uno puede definir grandes facetas de tonos. Pero por otro lado, otro de los pinceles que podemos usar, buscando aquí, es este tipo de pincel, que es un pincel. Vamos a tomar con Alt el color negro en este caso, y este es un pincel que nos permite trabajar básicamente para la parte de volumen. Un pincel de bordes difuminados que no varía su diámetro. Un pincel de bordes difuminados que no varía su diámetro, pero sí su opacidad. Apretando menos genera este trazo, apretando más genera este trazo. A la vez, apretando el botón derecho, el botón izquierdo del mouse, nos puede aparecer este menú donde podemos controlar, por un lado, el tamaño y por otro lado la dureza. Este menú también se encuentra, lo que nos permite generar variaciones dentro de este trazo,
En este caso, por ejemplo, se puede generar un trazo que parece una fibra gastada o algo así. Voy a volver atrás y a la vez este pincel y cualquier otro pincel se puede ser modificado por medio de la opacidad. Este pincel en este caso tiene una opacidad al 100. Yo puedo entrar en este menú y bajar la opacidad para que quede un trazo más transparente. Y también puedo apretar los números del teclado, por ejemplo el 1 y el 2, para tener una opacidad de 12, lo cual funciona como una especie de veladura o aguada que nos permite ir generando grises muy sutiles que pueden ser sumados unos a otros sucesivamente para ir generando algún tipo de iluminación de forma un poco más sutil que las herramientas que estamos utilizando recién. De esta forma podemos tomar también colores, por ejemplo, y es una de las formas de colorear una figura. En este caso estoy trabajando con una aproximación cercana a las acuarelas, por ejemplo, y este es un dibujo en el cual yo he comenzado desde el blanco y he ido a la oscuridad. Con esta herramienta también podría trabajar de varias otras formas diferentes. Por ejemplo, podría empezar la figura. Vamos a poner el trazo en opacidad 100 apretando dos veces el 0 o dos veces el 9, que nos da una opacidad de 99, y voy a generar una figura en un gris medio. Luego puedo tomar un gris más claro y comenzar a dibujar. Voy a tomar este gris y comenzar a dibujar realizando las sombras y las luces antes que los detalles. Por ejemplo, en este caso puedo tomar el color del fondo e ir borrando y generando la figura por medio de la superposición de planos. Entonces, de esta forma uno puede progresivamente y por medio de trazos cada vez más chicos, vamos a tomar el color del fondo y este gris medio, para ir generando diferentes volúmenes. Si aprieto suavemente el pincel, el trazo se vuelve más transparente y más sutil. Son dos formas diferentes de poder llegar a un resultado similar. Por otra parte, también voy a utilizar algunos pinceles de con textura, como estos que están acá abajo, para generar algún tipo de efecto. En este caso estoy utilizando pinceles que vienen por defecto en Photoshop. Cuando haga la ilustración voy a estar utilizando los pinceles de Sergei Kolesov, un artista que ha cedido su colección de pinceles y de los cuales voy a utilizar solamente dos pinceles. Bien. Para colorear voy a utilizar, vamos a ver una forma para poder generar gradientes de color. Vamos a utilizar el segundo pincel, que es sensible a la presión, para cambiar la opacidad del pincel. Voy a ir al menú y voy a subir la dureza más o menos un tono medio, por el cual si aprieto muy poco el pincel genero trazos muy suaves y puedo ir aumentando. Cabe destacar que el pincel puede ser modificado siempre entrando a Windows Brush, que es lo mismo que apretar F5, y aquí uno puede tocar un montón de opciones, como por ejemplo prender y apagar la dinámica de forma para que el pincel sea más grueso o más fino,
Eso tiene que ser controlado por medio de la presión de la pluma, pen pressure. Uno puede cliquear o descliquear esto. En este caso vamos a dejarlo prendido estas dos posibilidades para tener un trazo que es más fino o más grueso y más opaco o más transparente de acuerdo a como uno lo aprieta. Entonces, por ejemplo, que queremos hacer un degradado de color, un gradiente de color entre, supongamos, un rojo, naranja, perdón, y un rosa, por ejemplo, un magenta, aquí. Entonces lo que puedo hacer es tomar este color y posarme sobre el otro color y pintar muy suavemente. Si nos fijamos de cerca, vemos que hay varios tonos y semitonos que se han generado entre los dos colores. Entonces ya puedo generar, a través de tomar con el Alt, generar tonos que sean intermedios entre uno y otro. De esta forma puedo ir tomando los colores e ir generando sus mezclas. Y si quiero que esto sea más suave y más gradual, bajo la opacidad del pincel a, por ejemplo, 33% y voy tomando el color y pintando arriba del otro, tomando el color, yendo y viniendo entre uno y otro para generar cambios de tonos. Vale decir que esta técnica también genera un cambio entre los colores en donde se ve un gesto, ¿no es cierto? Hay un gesto, hay posibilidad de error, lo cual puede ser deseable o no, de acuerdo a lo que uno quiera hacer. Si uno desea un resultado muy preciso, quizás esta técnica no sería la más conveniente, sino utilizar un pincel básico como este, que es un pincel que simula el trazo del mouse, que no reconoce la presión, por ejemplo. Este pincel, por ejemplo, me permite la posibilidad de generar un color, otro color al lado, y de ahí, por ejemplo, puedo tomar este color y luego bajar la opacidad al 50%, por ejemplo, y cuando pinte voy a haber generado un color que está entre medio, al medio exacto entre este tono y este tono. Puedo repetir de nuevo la operación, tomar este color y pintar de nuevo aquí, y tengo nuevamente una variación perfecta entre este tono y este tono de fondo. Y así puedo continuar haciendo que el tono sea cada vez, el cambio entre los tonos sea cada vez más sutil. Y de esta forma, tras un par de operaciones, puedo lograr una variación entre los tonos que sea muy gradual. A la vez, si yo necesito hacer esto de una forma más veloz, puedo recurrir a una herramienta como el lazo, dentro de la cual utilice la herramienta de degradado. Por ejemplo, esto ya puede ser la forma de una cara, por ejemplo, o algo así. Y utilizo entonces la herramienta de degradado en la cual puedo entrar, elegir alguno de estos tonos que ya vienen por defecto y modificarlos cliqueando en este icono y en este icono para ir de un tono a otro. Entonces en este caso voy a generar este patrón y entonces con la herramienta de degradado, Gradient Tool apretada, genero este cambio de colores. La limitación que tiene esto con respecto a otras herramientas que ahora les voy a mostrar es que uno, una vez que hizo esto, no lo puede cambiar. Simplemente puede seguir pintando arriba de él
y es una forma también bastante usada para comenzar a pintar. Por otro lado, podemos utilizar lo que se conoce como capas de ajuste, por lo cual vamos al menú de capas, que en este caso está aquí, pero podemos sacarlo para manejarlo un poco más cómodamente. Si yo cliqueo acá, genero una capa nueva, y si cliqueo aquí, puedo generar una nueva capa de ajuste, dentro de la cual puedo hacer, por ejemplo, que haya un degradado. En este caso, yo al crear la capa de ajuste, la creé sobre todo el documento. Entonces este degradado afecta a todo el canvas a la vez, que no es lo que yo quiero, por lo cual la voy a borrar. Y vamos a buscar generar un efecto similar a lo que estábamos haciendo recién con la herramienta de degradado, por lo cual vamos a crear una forma dentro de la cual vamos a crear la capa de ajuste. Entonces hacemos esto, elegimos dentro de todas estas opciones que hay degradado, y ahora tenemos el degradado aquí. Esta capa que hemos creado, si entramos a ver cuál fue el preset que utilizamos, podemos clicar aquí y luego clicar de nuevo en el gradiente, y podemos ver de que es una capa que va de este color a este color, básicamente el mismo rojo, pero lo que hace es modificar la opacidad. En este caso, la opacidad está al 100, y cuando termina, la opacidad está al 0. Por lo tanto, lo que acá tenemos es una forma semi-transparente que está en una capa por encima de la capa de fondo, la capa background. Vamos a poner el pincel de línea y vamos a ver cómo si dibujamos una línea, esta línea se ve, es posible ver a través de ella, y desaparece cuando la pintura de la capa superior se vuelve opaca. Lo interesante de la capa de ajuste es que uno puede entrar a ella, a su menú, y modificarla. Entonces podemos cambiar en este caso el ángulo del gradiente, podemos invertirlo, podemos moverlo. Si cliquemos sobre la forma, podemos moverlo manualmente. ¿Bien? Y también podemos entrar y modificar los tonos de los cuales está compuesto este gradiente. Entonces, por ejemplo, puedo generar este tono y este otro, por más de que vaya al transparente, es visible. Entonces esta herramienta de capa de ajuste es muy útil para colorear objetos ya hechos. Por ejemplo, si yo me sitúo sobre esta capa y con esta herramienta, con la que se activa con la B corta, puedo moverla a través del canvas. Vamos a achicar un poco esto y situarla sobre algo ya previamente dibujado. De nuevo utilizamos esta herramienta y apretando control T puedo modificar el tamaño de esta capa. Al hacer control T, fíjense cómo esta capa tiñe a la capa anterior. Más o menos de acuerdo a su grado de opacidad. Cuando yo aprieto control T para transformar una capa, tengo varias formas de modificarla. Si yo muevo en este punto, simplemente puedo generar este cambio de proporciones de lo que yo acabo de cambiar. Vamos a apretar escape y ahora voy a apretar de nuevo control T. Y ahora voy a apretar la tecla control antes de tocar este punto. Y ahora la forma en la que se modifica el objeto
es por medio del uso de perspectiva. Entonces, de esta forma podemos ir adaptando una forma hacia los contornos deseados. Apretando Enter, la capa se transforma. Bien. Ahora voy a necesitar, quiero hacer una operación que no me es permitida porque la capa todavía está en modo editable. Yo, por ejemplo, si quiero dibujar arriba de esta capa de ajuste, no puedo. Si voy al background, sí puedo hacer líneas, pero si voy sobre esta capa, no se me permite. Lo que debo hacer aquí es ubicarme sobre las palabras, el nombre de la capa, y apretar rasterizar capa, rasterize layer. De esta forma la capa se va a dejar de ser editable, o sea, no puedo entrar ahora al mismo menú en el cual podía cambiar los colores, pero sí puedo dibujar sobre la capa. Ahora puedo borrarla manualmente con la tecla E, puedo entrar a la goma y borrarla con cualquiera de los modos que tenga preset de la goma. Y también puedo hacer modificaciones como, por ejemplo, esta. Entrando en Edit, pongo Transform y voy a utilizar la herramienta Warp. Perdón, lo que debo hacer antes de utilizar esta herramienta es seleccionar una zona aproximada sobre la cual yo quiero trabajar. Y ahora vamos de nuevo. Edit, Transform, Warp. Me da estas curvas Bézier con las cuales yo puedo modificar los contornos del objeto de una forma un poco más orgánica. Por ejemplo, como yo puedo acercar y modificar esto tocando tanto en estos puntos como en estos puntos. Bien, una vez que tengo hecho esto, también puedo entrar aquí y modificar los modos de capa, para lo cual, si yo quisiera colorear esto con esta capa de acá abajo y que no se pierda esta información de trazos que ya he hecho, puedo prender esta capa y en vez de modo normal la voy a poner en modo multiplicar. Quizás todas estas cosas que estamos viendo suenan bastante bien. De esta forma puedo ir coloreando a la figura. Y supongamos que yo estoy conforme con esto. Podría pasar ahora a modificar los tonos, para los cuales voy a situarme sobre la capa de color y voy a ir a imagen, ajustes, y aquí tengo varias opciones, entre las cuales están Hue Saturation, tono saturación, con las cuales yo puedo modificar el tono principal, la cantidad de saturación, que sea más fuerte o más tirando al gris, y el grado de luz. Bien. A su vez también puedo utilizar varias otras herramientas, antes de lo cual voy a unir estas dos capas. Por ejemplo, supongamos que estoy conforme con esto y lo voy a unir apretando, cliqueando en una capa y luego la tecla control y apretando control E. Esto, voy a volver atrás con control Z, es lo mismo que botón derecho, merge layers o merge visible en este caso, que me une las dos capas. Entonces, con la herramienta de lazo voy a elegir esto que estoy haciendo y modificarlo con alguna de las otras opciones que podemos utilizar acá en Edit, en Image, perdón, Image, ajustes. Recién hicimos Hue Saturation. Vamos a ir de los
de las herramientas más simples, más abarcativas, a las más específicas. Hue Saturation es color y saturación. Vamos a ir también, por ejemplo, a utilizar niveles que nos permiten, tocando estos tres sliders, controlar la intensidad de los tonos más claros, los tonos medios y los tonos más oscuros, para generar, por ejemplo, un mayor nivel de contraste, que también se puede modificar obviamente por brillo y contraste, la opción más simple desde siempre en cualquier corrector de imágenes. Pero también tenemos algunas otras herramientas un poco más específicas, como por ejemplo Color Balance, que es interesante para tocar las diferentes opciones de color. Entonces yo puedo hacer que el tono cian o el tono rojo sean más dominantes en la imagen, el magenta o el amarillo sean más dominantes, y así. En los medios tonos, en las sombras y en las luces, con lo cual los tonos ya pueden variar bastante. Luego de eso tenemos la opción, estoy pasando por las opciones que suelo utilizar para modificar la imagen, y podemos utilizar también la herramienta de reemplazar color. En este caso yo puedo tomar este tono, por ejemplo, este verde gris cromático, y decirle a la herramienta que quiero menos tolerancia o más tolerancia. Si yo tengo una tolerancia baja, como en este caso, este color va a ser solamente, va a tomar como área de trabajo el tono que yo elegí y nada más que el que yo elegí. Si yo voy subiendo esto, fíjense cómo se va coloreando cada vez más, va abarcando un área del dibujo cada vez mayor. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero modificar solamente la cara, el tono de la cara, y luego puedo modificar esto, que es el tono, la saturación y la luz. Y la herramienta más específica para modificar colores es color selectivo, dentro de ajustes también, con la cual yo puedo tocar, por ejemplo, los tonos rojos de este color y decir, quiero que el rojo tenga más o menos cian, más o menos magenta. Fíjense, si le quito el magenta se vuelve más verde, si lo llevo hacia el máximo de magenta se vuelve más rojo, y así puedo modificar los diferentes tonos. Bien. Ok. Y por último, lo que podemos utilizar a nivel pinceles es, por un lado, modificar, así como modificamos con las capas, los modos de pincel. Entonces, este pincel, por ejemplo, en este caso está en modo normal con una opacidad de 50%, lo que me genera este tipo de resultado. Puedo subir la opacidad al 100 y voy a generar este tipo de resultado. O puedo, por ejemplo, llevar la opacidad, el modo, hacia multiplicar, lo cual me genera, voy a tomar este color rojo, me genera un tipo de coloreado que hace que no se pierda la información que está por debajo, sino que es similar a estar pintando sobre una filmina, ¿no? Una transparencia. Si yo trabajo con esta herramienta en otra capa, tengo que modificar, además del pincel, a la capa y ponerla también en modo multiplicar para que se comporte como una transparencia que puedo llevar a diferentes lados y modificar para utilizarla como una capa de veladura. A su vez también hay otros pinceles, otros modos de los pinceles que pueden utilizarse. Voy a utilizar nuevamente el pincel
de grises y voy a pasar a el pincel modo Soft Light, por lo cual voy a llevar este tono hacia un tono más claro y con el cual yo puedo voy a pasar este pincel a un tono más claro, en este caso un blanco, con el cual yo puedo ir generando claridades. Vamos a ir sobre el anterior dibujo, iluminando las zonas, lo cual nos permite ir generando ciertos efectos que pueden ser variados modificando el modo de Soft Light, por ejemplo, a Vivid Light, lo cual nos permite, en este caso, un tono, una variación más intensa que suele ser utilizada para generar brillos y puntos de interés. Voy a bajar, por ejemplo, aquí la opacidad a 22 y de esta forma puedo ir coloreando y generando luces gradualmente. Estas operaciones que he hecho pueden trabajarse una y otra vez para ir modificando la variedad. Por ejemplo, ahora voy a utilizar otra de las operaciones bastante utilizadas, es entrar a ajustes, Hue Saturation y bajar un poco la saturación, que se puede controlar como cualquier de los otros atributos en el canal master, el canal principal, el canal maestro, así como también en cada color. Entonces, por ejemplo, voy a ir hacia los verdes, pongo verde y tengo aquí la saturación. Vemos aquí cómo se modifica el grado de saturación de ese tono, así como la luminosidad. ¿Bien? Y también el tono general. Puedo hacer que los verdes sean más azulados, por ejemplo. Voy a modificar también los rojos. Le voy a quitar un poco de saturación a esto. Quizás generar un poquito más de luz. Bien. Y puedo con cualquiera de estas operaciones prender y apagar la tecla preview para ver cómo estaba antes y cómo está ahora. Una operación bastante utilizada por mí también es esto. Yo puedo, por ejemplo, generar aquí este cambio, le doy OK y me queda esta versión. Pero supongamos que algo de la versión anterior me gustaba. Entonces lo que puedo hacer es hacer Control C, copiar esta selección, luego ir a Window, History, Historia, donde tengo todos los últimos pasos que he hecho, y me puedo volver atrás al paso anterior, que es este, y aquí voy a apretar Control V corta. Entonces se va a pegar la capa que yo tengo en memoria. Control V corta, se pega esta capa. Esta capa está sobre la otra y yo con la herramienta V corta puedo moverla. Aquí está. También puedo pasarla a otros modos. Bien. Pero lo que me interesa hacer en este momento es dejarla en modo normal y con una goma, con la herramienta goma en modo brush, con poca dureza y mucho tamaño, voy a borrar parte de esta capa. Se acaba de mover, por lo cual lo voy a ubicar con las teclas del teclado. Bien. Voy a borrar partes de esta capa, el layer 2, y dejar partes de la capa anterior. Entonces, supongamos que yo quiero más saturación acá arriba, voy a borrar esta capa y dejar esta capa
y dejar parte solamente de esta capa. Si yo apago la capa de background, se ve qué es lo que ha quedado de esta capa, que es solamente la parte de abajo de la cara. Entonces yo podría de nuevo modificar los atributos de esta capa, por ejemplo con Hue Saturation, y afectar solamente a partes de la composición. Una vez que me convence, por ejemplo, este grado de coloreado, es de mi gusto particular trabajar con la menor cantidad de capas posibles. Entonces lo que puedo hacer en este caso es grabar. Fíjense que todavía no lo he grabado nunca a esto. Lo voy a grabar en el escritorio y le voy a poner 1.psd. Y ahora lo que voy a hacer es unir estas dos capas, apretar Control E, y ahora me queda todo unido en una sola capa. Entonces ahora lo voy a grabar de nuevo como 2. Entonces ya me van quedando las diferentes versiones de esta imagen y puedo seguir trabajando a su vez en un documento que tiene una sola capa, que suele ser más práctico para trabajar, según mi opinión. Puedo borrar partes del fondo. Bien. Y a su vez una herramienta que todavía no hemos visto y que es bastante útil, está ubicada dentro de filtros Liquify, licuar, que me permite, habiendo hecho previamente una selección, modificar una parte de la imagen que estoy trabajando con la herramienta de dedo, por ejemplo. Esta herramienta tiene varias opciones, varios modos que generan efectos bastante particulares y pueden ser utilizados para diferentes fines dentro de la ilustración. Una vez que hice el cambio, doy Enter y puedo ver de nuevo cómo se ha modificado la ilustración. Y bueno, uno puede ir eligiendo qué es lo que más les interesa. Básicamente estas son las herramientas que yo voy a utilizar para hacer esta ilustración. Hay muchísimas más en Photoshop. Hay muchísimos tutoriales que las abarcan y abarcan el uso más específico de cada una de estas herramientas. Mi intención ahora fue dar un repaso muy genérico para definir, así como hemos previamente pensado en cuáles son el abanico de referencias de estilos que voy a utilizar para esta ilustración, así también puedo definir cuál es el abanico de herramientas que voy a utilizar. Me parece que si uno plantea las reglas del juego claramente y dice voy a trabajar dentro de estos límites, el proceso de creación de una obra sufre menos que si uno trabaja con muchas herramientas a la vez y sin ningún criterio de hasta dónde voy a ir con este trabajo en particular. Me parece importante sobre todo para trabajar también en relación a otras personas, para una producción en particular, para un juego, lo que fuera, y poder establecer un límite estético, que nos permita comunicarnos con otras personas y saber que estamos hablando de lo mismo.